El IRST o Infrared Search and Track es el dispositivo que permite hacer una, como lo dice, search, buscar y traquear objetivos, es decir, hacer búsqueda y seguimiento de objetivos o puntos calientes en el cielo, en la frontal del avión, ¿verdad? El IRST, en los casos que estamos hablando aquí, no solamente es IRST, sino que muchas veces también cumple las funciones de Forward Look Infrared, es decir, lo que se llama FLIR. Forward Look Infrared es búsqueda hacia adelante en infrarrojo. Fíjense que son conceptos muy parecidos, pero no exactamente iguales. En el IRST es una búsqueda y seguimiento de las coordenadas de los puntos calientes, mientras que en el FLIR es más bien orientado a la imagen que está en la frontal del avión. No necesariamente en la frontal en modelos modernos, pero sí, no solamente la detección del punto, sino dar una imagen o una identificación del sistema, mientras que el IRST es más ágil en cuanto a la búsqueda y el seguimiento. El FLIR es más preciso en cuanto a la identificación del objetivo que normalmente es en la parte frontal del avión, ¿verdad? Esto es para identificar ambos dispositivos. Lo que pasa es que la tecnología, la evolución hace que ambos se fusionen en uno solo, y es lo que tenemos actualmente. Por ejemplo, el IRST de Leonardo es el que es para el Gripen, es el Skyward T. Es un dispositivo moderno, muy moderno, yo diría que el más moderno de los tres, y su defecto en todo caso, es que el pequeño tamaño del globo, digamos, del sistema de detección. Al ser pequeño, son pocos la cantidad de luz que entra, y al ser poca la cantidad de luz que entra, hay menos capacidad de detección. Sin embargo, por ser muy modernos, y en esto la tecnología ha avanzado mucho, a pesar de su pequeño tamaño, son incluso más sensibles que, por ejemplo, sistemas anteriores como el OLS-30 o el OLS-35 de los que utilizan los aviones rusos, que son mucho mayores, permiten mayor cantidad de luz que entre. Sin embargo, por tener una tecnología anterior, su capacidad de detección es menor. En los casos que vamos a ver aquí, la detección es tan buena o mayor que la del OLS-30. El OLS-30 se dice que tiene una característica de poder detectar en buenas condiciones. El radar es sensible a las condiciones climáticas, pero ¿cuánto? Un 10, un 15, un 20%. Los IRST y en general cualquier dispositivo basado en infrarrojo se ve mucho más afectado por las condiciones climáticas. Que digamos, si en el radar dijimos que era un 5, 10, 20, 5, 10, 15%, en un sistema óptico de infrarrojo puede ser un 50, un 60, un 80%, un 90% de degradación en el alcance, dependiendo de las condiciones climáticas. Entonces, se dice del OLS-30 que en unas condiciones ideales, a gran altura y contra un objetivo en el hemisferio posterior, es decir, mostrando la parte más caliente del avión, puede detectar a 100 kilómetros, mientras que en la frontal puede detectar a 30 kilómetros. Los tres sistemas que voy a mostrar aquí pueden esa misma o mayor distancia que el OLS-30. Le estoy dando como referencia el OLS-30 porque es un equipo que ya se conoce las características más o menos. Todas esas características son secretas, pero son más o menos han tenido mayor divulgación por ser más antiguo y tener mayor conocimiento de ellas. Entonces hago esa comparación. En el caso del Gripen, yo consideraría que es el más moderno de los tres. La desventaja, como dije, que es un poco pequeño, y aquí vemos en la gráfica cómo trabaja. Él no trabaja directamente como podría ser la cabeza de un misil, sino que utiliza un espejo que refleja hacia la parte interior
del objetivo a un sistema que tiene un sistema de refrigeración, primero el sistema de detección, que es muy sensible a bien sea a las bandas infrarrojas cercanas, medianas o lejanas. Generalmente se utilizan las medianas y las lejanas. Las medianas son las que están entre 5 y 7 micrómetros, mientras las lejanas son las que están alrededor de los 12, 11 micrómetros. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar la banda mediana o la banda lejana? Que la banda mediana permite un mayor alcance, permite que objetos que son muy calientes se puedan detectar a mayor alcance, pero la banda lejana, la de 9 a 12, 14, 15 micrómetros, permite una mejor definición y permite la detección de puntos que tengan menor temperatura. Es decir, ambas permiten la detección en la frontal. Y la detección en la frontal se consigue mediante el calor, no del motor, sino del calor de la fricción del aire contra la superficie, digamos, el borde alar delantero, etcétera, etcétera. Pero sí, este calor se produce por la alta velocidad que tiene un avión caza. Pero si el objetivo que tú quieres detectar es un UAV de estos que vuelan a 150, 100, 150 kilómetros por hora, allí el calor el de la fricción no es tan interesante, no es tan importante. Entonces ahí entra a jugar que es preferible utilizar un sistema de esto en la banda más lejana que en la banda intermedia. Que la banda intermedia generalmente requiere de mayor temperatura, pero en contrapartida te da un mayor alcance. Los fabricantes, al menos del Skyward, te da la alternativa, a escoger al cliente qué banda tú vas a utilizar. Esto es muy importante. Generalmente se dice en clima frío es preferible la banda media, en climas calientes es preferible la banda lejana. Entonces de repente para un país como Colombia pues utilizarían un sistema diferente al que utilizarían en Suecia, por decir algo. Sin embargo, el fabricante, que es Leonardo, que es una empresa multinacional pero con base en Italia, te da a escoger qué es lo que tú desees en este caso, ¿verdad? Si pasas a la siguiente lámina, veremos más o menos cómo es el funcionamiento. Y lo que les decía de la diferencia. En la parte izquierda tenemos cómo él funciona como IRST, es decir, un Search and Track en infrarrojo. Él en un principio detecta puntos calientes que estén en la frontal del avión. En realidad no en la frontal, sino él está haciendo un barrido. Al igual que un radar, el IRST hace un barrido igual que en el radar, por barras. Es decir, él primero se inclina hacia arriba, recorre de izquierda a derecha, baja un poco, recorre en el sentido contrario, de izquierda a derecha, y así sucesivamente 2, 3, 4, 6 barras, dependiendo de qué es lo que se quiera. Y va a detectar los puntos calientes. En el ejemplo aquí estamos viendo 4 puntos calientes. Y una vez que él ya tiene las coordenadas de estos puntos calientes, él puede hacerle, igual que un radar, un track wire scan, en este caso se llamaría un split MTT, es decir, múltiples, el traqueo de múltiples objetivos, simplemente cambiando la dirección y buscando en un pequeño arco estos puntos calientes. ¿Cuántos puntos calientes puede? No, esa información no es secreta y no se tiene, pero se estima que puede seguir unos 8 o 10 puntos calientes simultáneamente. Cualquier otro sistema, ahí no podría comparar entre uno y otro. Y una vez que tú te fijas, o el piloto decide hacer un single target track, es decir, el traqueo de un objetivo en principal, ahí sí entra el canal óptico. Ahí entran las características que correspondería a un FLIR, es de un forward loop infrarrecto. Allí se hace un zoom del punto y ahí es donde se pudiera por lo menos obtener la silueta y distinguir, digamos, si es un avión comercial, es un avión de pasajeros, es un avión caza, que
corresponde a las características del enemigo, o es un avión caza que corresponde a las características de los amigos. Pues. Entonces es una forma de identificación. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, sí, perfectamente. Ok, si pasamos a la siguiente lámina, vemos ya el siguiente, el que utiliza el Typhoon, ¿no? El Typhoon utiliza uno ligeramente mayor, no es que es mucho más grande, es ligeramente mayor y se ve que sigue siendo aún bastante menos, de menor tamaño que el OLS del Su-30, por ejemplo. Sin embargo, como le decía, es de una tecnología más moderna. Sin embargo, el Pirate, el Pirate, que es el pirata en español, es el que utiliza el Typhoon, tiene mejores características que el OLS-30 y tiene sobre todo, ya viene de por sí con las características de Flyer, es decir, con un canal de TV. ¿Qué les puedo decir de diferencia con el otro? Que es tecnología más antigua que el del Gripen, que puede ser que sea compensado por su mayor tamaño, aunque yo realmente lo dudo. Yo pienso que en esto, así como en su celular, ustedes tienen, hace 3, 4 años tenían un celular con cámara de apenas 4 megapíxeles y ahorita tienen de 32 o 64 megapíxeles. Eso mismo ha sucedido con la tecnología de infrarrojo, de que cada vez es mayor la resolución y es mayor la sensibilidad de los dispositivos. Entonces, yo pienso, esta es una opinión muy personal, de que el sistema del Gripen, por ser más moderno, tiene mayor sensibilidad que el sistema del Typhoon. Por último, vamos al F-16. El F-16 el bloque 72 no monta por defecto un sistema de esto. Vamos a estar claros. Se pudiera, así como hicieron los con el F-16 Block 60, mandar a colocar o hacer una petición especial, pero por defecto no lo monta. ¿Qué sí está ofreciendo los norteamericanos? Los norteamericanos ofrecen un POC que es, digamos, estándar tanto para el F-16 como para el F-18 como para el F-15, que es el POC Legion. El Legion POC tiene más o menos las mismas características que los dos anteriores. En cuanto a si es más moderno, estaría intermedio entre los dos anteriores. ¿Qué es lo que lo diferencia de los otros? Primero, que es un POC externo. Esto es malo que sea externo y no que sea integrado al avión, pero tiene una característica positiva, que es que tiene un sistema de data link propio que pueden enlazar dos de estos POCs. ¿Qué ventaja tiene que tú enlaces dos de estos POCs? Que tú puedes, saben que esto hacer, a diferencia del radar, que puede medir distancia, los sistemas IRST no miden distancia, sino con un telémetro láser. Y el telémetro láser normalmente tiene 5, si acaso 10 kilómetros. Entonces, en la práctica, para lo que se quiere, no pueden medir la distancia. Entonces, ¿qué se logra teniendo un data link entre dos POC? Entre dos aviones que estén trabajando coordinados y tengan un data link propio, que ellos van a poder medir la distancia al objetivo por triangulación. Y al hacerlo por triangulación, es completamente pasivo, no se delata. Esto es muy importante para un avión de característica Steel, que no quiere delatarse, pues, que va a ya tú con un láser, la mayoría, como lo veremos en la parte de los sistemas electrónicos, de la suite de guerra electrónica, cualquier avión de estos tiene ya un detector de láser, que si tú iluminas el avión por un láser, él te va a decir, fui iluminado y fui iluminado en tal dirección. Así sea la iluminación, sea de muy breve tiempo. En este caso, al ser totalmente pasivo el sistema de detección de distancia, porque es por triangulación, se gana por lo menos en el aspecto de no delatarse y hacer un ataque completamente furtivo. ¿Pueden hacer esto los otros dos? En teoría pudieran hacerlo
a través de su data link normal. Todos tienen link 16 o equivalente. Lo que pasa es que el link 16 es un data link muy lento y está ocupado en otras labores. Entonces, en la práctica no pueden hacer esta triangulación, en la práctica no la pueden hacer los dos sistemas anteriores que hablé. Sí, en cambio el del F16 sí lo puede hacer. Entonces, como en todo, hay la ventaja de que puede hacer medición de distancia por triangulación al mantener los POC comunicación. Por supuesto, tienen que haber al menos 2 aviones dotados del sistema. La desventaja es que son POC externos y al ser externo, pues van a tener problemas de arrastre y de aumento del RCS. ¿Se entiende hasta allí? Sí, claro, perfectamente. Ok. JC, una pregunta. Sí, ajá. Ahora justamente que tú compartes ese punto del Legion Pod, yo quería preguntar porque tengo entendido que al menos el Gripen y el Eurofighter, cuando ellos no encienden su radar, ellos operan, digamos, uno utiliza el FLIR, entre ellos se pueden comunicar, como decir, por decir una escuadrilla, entre ellos se podrían comunicar por medio de datalink entre ellos y no necesariamente depender del datalink digamos, del AWACS, sino depender del de ellos y así triangular o digamos, es muy complicado por lo que tú has dicho, porque la banda es demasiado corta. Sí, el link 16, fíjate que es un data link que primero que es muy usado. Para tú hablar, digamos, vamos a hablarlo, es muy parecido a como es en las computadoras. Primero que el ancho de banda es muy pequeño y estamos hablando de 100 bits, de 1024 bits por segundo aproximadamente, contra un data link de alta velocidad. Tú en tu computadora no tienes, ya tú no hablas de 1000 bits, ya tú hablas de millones de bits por segundo, para que veas la diferencia. Y segundo, que está muy ocupado. ¿Está ocupado qué? Pasando información de un avión a otro, y esta información normalmente, la forma en que trabaja el data link, el link 16, es CDMA, es decir, están todos conectados y se pide permiso para hablar. Es como que tú ya estás en una reunión en donde cada uno tiene una dirección, pero si el número 1 está hablando, ninguno de los otros 255 que puedan estar conectados dentro del data link pueden hablar. Tiene que dar el permiso, decir, ya terminé de hablar para que hable el siguiente. Y así, o sea, se está compartiendo el pequeño ancho de banda entre los distintos. De repente, para una fuerza aérea con 4 aviones nada más que tengan link 16, de repente le queda todo el ancho de banda para esos 4 aviones, pero esto está pensado para que haya muchísimos aviones, barcos, sistemas en tierra, agua, todo el mundo comunicado. Y si hay 256 comunicados y cada uno esperando para aprovechar el espacio y mandar su mensaje, esto complica extremadamente el hecho de que tú puedas hacer triangulación en vivo. No es que no la puedes hacer, sí la puedes hacer, pero no online, no con la agilidad que el combate aéreo requiere. ¿Sí me explico? Sí, se explica. Aunque sí, ahora que estoy viendo el pod es pesado, es 550 libras. O sea, no... Y por ejemplo, en el F-18 suele llevarse en la punta del tanque de combustible central, que ya ya pasa a no ser desechable, porque tú no vas a desechar este equipo, ¿verdad? Ajá. Entonces el sistema puede colocarse como un pod o como la punta de uno de los tanques de combustible, dependiendo del modelo. En el F-16 estaría en una de los puertos que están debajo de la entrada, como se ve en la fotografía allí, de la entrada de aire, ¿no? Debajo de la entrada de aire. Creo que son el puerto 7 y 8, o 3A y 3B, no recuerdo el número de esos puertos, pero son puertos especiales, no para llevar armamento, sino para llevar de distintos tipos, ¿verdad? Ok.
Entonces, Bueno. más o menos, los tres son muy buenos, tres tremendas soluciones. ¿Qué es mejor y qué es peor? Bueno, ya les dije, pues todo tiene ventajas y desventajas. Y es por lo moderno, ganaría ahí. En este caso, yo pienso que el Gripen. Ya encontré ¿cómo se llama? El punto de anclaje es el 5 y vendría siendo el 5L y el 5R para RAI o LEF. Correcto. Entonces, en el F-16, pero en el lo puede llevar el F-15. O sea, las soluciones norteamericanas normalmente son y lo vamos a ver también en la parte de la guerra electrónica, son soluciones no para F-16, son soluciones para su flota, y su flota no es solamente de F-16. F-15, F-18, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta 10. Sí, por ejemplo, en lo que yo he visto, al menos el F-15, el Strike Eagle, lleva un Lightning Pod y además un Sniper XR. O sea, lleva 3 pods diferentes debajo de los 2 puntos de anclaje que tiene. Pero va adaptado, o sea, la versión del Legion Pod para el F-15 es adaptada para esa variante, pero no es que sea como decir el pod gigantesco, sino que es el pod pequeño adaptado a esa superficie. Correcto. Sí. Tienen en distintos sabores, como dice el día 1. Bueno, sigue. No sé si van a dar votación sobre esto, porque fíjate que te metiste en un problema al tú tratar de dar puntaje, porque si los 3 sistemas son parejos, tú puedes decir, este es mejor que aquel, pero cuando hay diferencias conceptuales o de filosofía entre un sistema y otro, es difícil darle puntuación. Pues sí. No, yo creo que pues por lo menos a mi parecer, pues en este ejercicio pues claramente pues, puedo decir que lo estoy haciendo yo, pues considero también pues sus opiniones, pero pues a mí me parece que es como bastante claro a raíz de la información. Primero que todo, el IRST del Gripen está asociado al radar, ¿sí? Eso es una gran ventaja, ¿sí? Como bien lo mencionaste, es de tecnología más moderna, es más pequeño, pero pues más sensible, ¿sí? ¿Qué veo del Typhoon? Para mí el Typhoon estaría en la mitad. Diría, bueno, su tecnología es un poco más antigua, ¿sí? Pero pues tiene la ventaja para mí de que al menos también está integrado al avión. Para mí, en la cuestión de estos IRST, me parece que el que está en más desventaja es el del pod, por lo que también se mencionó. Primero que todo, ocupa un lugar de anclaje que puede ser utilizado perfectamente por otro sistema. Genera mayor resistencia, ¿sí? Y tenemos en cuenta, por ejemplo, que el IRST tanto del Typhoon como del Gripen están sobre el morro del avión, frente a la cabina, en una posición alta, por decirlo de alguna manera. En cambio, este pod está en la parte de abajo del avión del F-16. Por lo tanto, no sé, por lo menos en esa posición en que él está, qué tan ventajoso sea para él esa posición, ¿sí? Porque, digamos, para traquear hacia arriba, por decirlo de alguna manera, para buscar objetivos que estén un poco más altos, me parece a mí que va a chocar, digamos, su campo de visión precisamente con la nariz del avión, con el morro. Pues habría que establecer exactamente cuál, digamos, es la apertura del IRST de ese pod. Tiene la gran ventaja de que tiene su link propio y puede hacer esto, de tener una visión estereoscópica y determinar distancia por triangulación. Eso pues me parece genial, pero digamos es un punto de ventaja que no compensa, digo yo, no compensa sus deficiencias. Más que todo eso, del hecho de que primero que todo no es integrado, ocupa un espacio útil y genera
mucha más resistencia que el integrado en la nariz que tienen tanto el Typhoon como el Griffon. Entonces, en este caso, para mí la puntuación sería en IRST, en primer lugar, 3 puntos serían para el Griffon, 2 para el Typhoon y 1 para el F-16. Pues